Te recomiendo que si te gustan mis videos te suscribas a mi canal. Igualmente pulses el botón de la campanita para activar las notificaciones. Muchas gracias. El día de ayer yo le hice una denuncia que todavía la prensa del Palacio de Miraflores rebota una información que sale desde Cuba para que veamos quiénes son los que entregan todos los días la soberanía de este país, la entregan afuera, se la entregan a otros intereses que no son los intereses de los venezolanos. Ayer pusimos en la red y siempre ese aparato de propaganda, y le doy una recomendación a quienes quieren cambiar este gobierno, que pongan su energía no en destruir a la oposición, sino en cambiar el gobierno, porque creo que estamos de forma errada, algunos, y creo de buena fe, en su indignación, en su deseo, como queremos todos, de que cambie este país, están pisando el peine de creer que esto es un problema que se va a resolver si empezamos un proceso de canibalizar dentro de la propia oposición. Hay cosas que van a pasar en las próximas horas que van a permitir probablemente decantar lo que usted quiere que decante, pero no me voy a desviar con eso. Me disculpan la voz, estoy, como les dije anoche, estoy saliendo de una fiebre. Como hay un virus por allí, todos dicen que cada vez que hay un virus, el responsable de ese virus es Maduro, y siempre le ponen un nombre. Bueno, hasta en Colombia, por lo visto, llegó el virus de Maduro. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, ayer poníamos un mensaje que Maduro se había ido en secreto el día lunes en la noche. Y algunos de los que escriben por las redes diciendo es mentiroso, Maduro está en Miraflores, Maduro lo vimos hace rato en La Guaira. Y yo le dije, mire, Maduro ha ido más veces a La Habana de las que ha ido a Maracaibo, a San Cristóbal, a la ciudad de Mérida, a Puerto Ayacucho. ¿Cuántas veces ha ido el señor Maduro a Puerto Ayacucho? ¿Cuántas veces ha ido a Cumaná, a Carúpano? ¿Cuántas veces ha ido a Santa Elena de Guairén, por ejemplo? ¿Cuántas veces habrá ido a Pueblo Llano? ¿Sabrá dónde queda Pueblo Llano, por ejemplo? Probablemente no. Pero el señor, en secreto, Capatárida, por ejemplo, recordando y saludando siempre ese pueblo que tengo yo, pues, gratos recuerdos allá en nuestro estado Falcón. El señor se fue en secreto el lunes en horas de la noche sin anunciarle al país. Él no tiene derecho, por la posición que ocupa, de hacer un viaje en secreto. Eso es algo que tiene que ser público y que es algo que tiene que ser informado además, porque él compromete al país y por lo tanto los venezolanos tenemos ese derecho. A cualquier persona que ocupa la presidencia en cualquier país, un viaje es anunciado con horas de antelación y se anuncia además cuál es el motivo del viaje. Esto no es un viaje personal. Hay gente que me decía, Capriles, pero tú, les recuerdo que me robaron el pasaporte, pero tú has salido del país. Cuando yo salgo del país incluso lo anuncio, no teniendo que hacerlo por la posición que ocupo. Y tengo además, yo pudiera ir perfectamente, como cualquier otro venezolano, salir. Pero cuando usted ocupa la primera magistratura, si no la ocupe, usted tiene que informar la razón de su viaje. ¿A qué va? Y en este caso, ¿a qué fue el señor Maduro? Porque aquellos que empezaron a atacarnos, que era mentira, yo quisiera escucharles ahora qué dicen. Cuando producto de la denuncia no les quedó más remedio que mostrar unas fotos allí en la tumba de Fidel Castro, del señor Maduro con el señor Castro, y hacer público entonces el viaje. Ahora, todavía no ha regresado. ¿A qué fue el señor Maduro? Fue a entregar más nuestro petróleo, fue a comprometer más a la Fuerza Armada,
fue a buscar refuerzo de militares cubanos para que sigan influyendo, dirigiendo, ordenando a los militares venezolanos. ¿A eso fue a Cuba? ¿O a qué fue a Cuba? ¿A qué fue? ¿A una visita a la tumba de Fidel Castro? ¿Cuánto nos cuesta a los venezolanos el viaje en estas horas con la comitiva, con todo? ¿Cuánto nos cuesta este viaje en secreto a Cuba? Bueno, esto, señores que permanentemente quieren desacreditar, ahí tienen su respuesta, ahí tienen quien decía la verdad y quien dice mentiras. Y en esa línea, para aprovechar estos minutos al máximo, mire, yo le pido, aquí se van a tomar decisiones, más allá del debate que hay, más allá de las preinscripciones, de la formalización de líderes en cada uno de los estados. Por cierto, va a haber un proceso de primarias, necesariamente un proceso interno de primarias para que cada estado tenga un líder que sea el que dirija la lucha en cada estado. Esa es la visión, por lo menos que yo tengo de este proceso de elecciones regionales, que tengamos un líder en cada estado, que sea un líder que organice, que luche, un líder que ponga al servicio al Estado, a esa gobernación, la ponga al servicio de los intereses de cada persona en ese estado y por supuesto los intereses del cambio político en nuestro país. Va a haber ese proceso de primaria. Ese proceso de primaria se anunciará, muy probablemente será el día 3 de octubre, es lo que se está planteando. Ese proceso de elección interno para tener una sola persona que sea la que lidere la lucha en cada estado, más los que lideran la lucha en cada municipio. La organización, que creo que en la medida que existe permite avanzar. Cuando nos hemos organizado, cuando hemos estado todos unidos, hemos avanzado, a pesar de que haya gente que quiera siempre también, que no sean del gobierno, que quieran desalentarnos, que quieran generarnos desesperanza, que quieran quitarnos, bueno, que no sigamos luchando. Bueno, yo creo que para mí esa no es una opción, no seguir luchando. Y hay otros que ayer también en esa línea pero a lo que quiero ir, yo ayer dije que quitando la inhabilitación, antes de que me fuera notificada la inhabilitación, yo había tomado la decisión de no volver a postularme como gobernador del estado, en respeto a nuestro propio estado, a nuestro propio pueblo, que cuando se sometió a referéndum, a consulta, la enmienda, los mirandinos dijimos que estábamos en desacuerdo con la reelección indefinida. Bueno, esta mañana leí a alguien que no le gusta entonces lo que uno dice. Bueno, señor, si usted no es seguidor y usted le molesta todo lo que yo digo, no me siga, tan sencillo como eso. Usted está en su derecho, pero es que si digo A es B, si decimos B es C. Bueno, está en su derecho, yo no me molesto, pero entonces no se moleste usted porque yo no me moleste también, porque entonces si no lo agarra el gato, lo agarra el tigre, y si no es el tigre es el león, y así. Mire, dediquemos nuestra energía y ahí va el punto central. Tenemos problemas con la conexión del Wi-Fi. Bueno, yo sigo. Ahí va el punto central. Mire, la canasta básica familiar. El problema de los venezolanos no son las elecciones regionales. La crisis en Venezuela ha llegado a un punto donde este debate termina siendo al final un debate de pocos. El problema más grave que vive nuestro país hoy, quitando, a pesar de que Venezuela tiene la peor violencia de toda su historia, nunca hubo tantos venezolanos asesinados por la delincuencia, por la violencia que se le fue de las manos a este gobierno, que usted los ve que cambian de uniforme únicamente con el tema de las protestas, para sembrarle terror a los venezolanos con la protesta, pero no hacen nada para controlar la delincuencia, nada. Ocultan las cifras, ocultan los homicidios, ocultan
todo lo que está pasando en las calles de Venezuela. ¿Cuántos muertos hubo el año pasado como consecuencia de la delincuencia? Y a pesar de que nosotros tenemos las peores cifras en materia de inseguridad en la historia del país, el principal problema de los venezolanos es el problema económico, social, es el hambre. Y la canasta básica familiar, ahí es donde yo les pido, no nos desgastemos en el debate, que no es el debate del país grande, que es el que necesitamos convocar para que efectivamente este muro termine de caer. Porque aquí hay, este gobierno nos ha puesto un muro a los venezolanos. Un muro para que no tengamos acceso a las oportunidades, para que no tengamos acceso a lo que tenemos derecho por la sola condición de ser venezolanos, haber nacido en esta tierra. 2.043.000 bolívares llegó la canasta básica familiar en el mes de julio y sigue, y cada día que pasa esto sigue incrementándose. La canasta subió en un mes 304.000 bolívares, más que un salario, incluyendo el ticket de alimentación. O sea, en un mes ya la diferencia entre junio y julio es más de un salario mínimo, incluyendo el ticket de alimentación, que como ustedes saben, el ticket no se suma al tema de los beneficios de las prestaciones. La canasta ha aumentado entre julio 2016 y julio 2017. Ha aumentado 340% y se requieren 16.2 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar. 16.2 salarios mínimos. Una familia donde uno solo trabaja y gana 250.000 bolívares, ¿cómo hace? Cuando usted ve diariamente cuánto necesita un venezolano, queda un minuto para despedir el contacto. Un venezolano necesita 68.000, casi 70.000 bolívares diarios. 70.000 bolos, como decimos nosotros los venezolanos, para poder cubrir la canasta básica familiar. Mire, yo entiendo que hay frustración, indignación, pero no perdamos las razones de la lucha ni la agenda. Hoy más que nunca tenemos que retomar la agenda nuestra, que son los problemas económicos, sociales, la inseguridad, los graves problemas que vive la mayoría. No nos desgastemos en un tema de mecánica política. Allí se van a tomar decisiones, créanme. Vienen decisiones y se anunciarán, porque el gobierno está haciendo todo para que se tomen esas decisiones y las vamos a tomar. No tengan ninguna duda que las vamos a tomar. Las decisiones que se han tomado hasta ahora van en lo estratégico, van en decisiones de no pararnos en requisitos, me refiero en cuestiones que son absolutamente procedimentales, pero el fondo que se discute, el fondo obviamente es sobre la base de que cualquier acción que nosotros tengamos tenga un sentido estratégico, porque si no, mire, si usted dice y no hay, y usted no tiene un plan, ¿a dónde termina entonces la gente? Cuando la gente pregunte, con esto despido, la lucha que se dio en la calle obedeció a un plan. Algunos ahora se le olvida cuál era el plan: restituir la vigencia de la Constitución, elecciones libres y democráticas, canal humanitario de alimentos y medicina, liberación de los presos políticos que cesen las inhabilitaciones, desarme los grupos paramilitares y contra el fraude constituyente. Hay un plan y ese plan tiene que continuar hasta que se restablezca plenamente la vigencia de la Constitución, y todo aquello que se pueda lograr en el camino a la que se restablezca plenamente es algo que nosotros tenemos. Bueno, eso es una lucha suya y es algo que tenemos que ir pasando hasta que lleguemos a donde queremos llegar. Tengo que despedir el contacto. Buenas tardes y nos seguimos escuchando.
virus de Maduro. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, ayer poníamos un mensaje que Maduro se había ido en secreto el día lunes en la noche. Y algunos de los que escriben por las redes diciendo es mentiroso, Maduro está en Miraflores, Maduro lo vimos hace rato en La Guaira. Y yo le dije, mire, Maduro ha ido más veces a La Habana de las que ha ido a Maracaibo, a San Cristóbal, a la ciudad de Mérida, a Puerto Ayacucho. ¿Cuántas veces ha ido? Que no son los intereses de los venezolanos. Ayer pusimos en la red y siempre ese aparato de propaganda, y le doy una recomendación a quienes quieren cambiar este gobierno, que pongan su energía no en destruir a la oposición, sino en cambiar el gobierno, porque creo que estamos de forma errada, algunos, y creo de buena fe, en su indignación, en su deseo, como queremos todos, de que cambie este país, están pisando el peine de creer que esto es un problema que se va a resolver si empezamos un proceso de canibalizar dentro de la propia oposición. Hay cosas que van a pasar en las próximas horas que van a permitir probablemente decantar lo que usted quiere que decante, pero no me voy a desviar con eso. Me disculpan la voz, estoy, como les dije anoche, estoy saliendo de una fiebre. Como hay un virus por allí, todos dicen que cada vez que hay un virus, el responsable de ese virus es Maduro, y siempre le ponen un nombre. Bueno, hasta en Colombia, por lo visto, llegó el señor Maduro a Puerto Ayacucho. ¿Cuántas veces ha ido a Cumaná, a Carúpano? ¿Cuántas veces ha ido a Santa Elena de Guairén, por ejemplo? ¿Cuántas veces habrá ido a Pueblo Llano? ¿Sabrá dónde queda Pueblo Llano, por ejemplo? Probablemente no. Pero el señor, en secreto, Capatárida, por ejemplo, recordando y saludando siempre ese pueblo que tengo yo, pues, gratos recuerdos allá en nuestro estado Falcón. Bueno, te recomiendo que si te gustan mis videos te suscribas a mi canal. Igualmente pulses el botón de la campanita para activar las notificaciones. Muchas gracias. El día de ayer yo le hice una denuncia que todavía la prensa del Palacio de Miraflores rebota una información que sale desde Cuba para que veamos quiénes son los que entregan todos los días la soberanía de este país, la entregan afuera, se la entregan a otros intereses.